Eres el Señor del universo. Eres mi roca y mi sustento. Y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Señor del universo, y eres mi roca y mi sustento. Y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche mi voz levantaré, siempre proclamaré hasta que todo el mundo escuche. Eres mi Señor, eres mi Dios. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. ¿Cómo están del otro lado? Yo me encuentro súper feliz de poder compartir este espacio con ustedes, de compartir este momento y por supuesto de compartir de aquel que nos une a todos nosotros, que es nuestro Padre Celestial. Por ello el día de hoy quiero poder que reflexionemos juntos acerca de este llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a sus hijos, y poder reflexionar acerca de la vida de algunos personajes, algunos hermanos en Cristo que están escritos en la palabra de Dios. Y vemos cómo ellos vivieron su llamado de una manera intencional, mencionando algunos: Nehemías, que tenía ese encargo de poder construir las murallas; Moisés, que tenía este encargo de conducir el pueblo a la tierra prometida. Pensemos ahora en nosotros y cuál es el encargo que Dios nos ha llamado, ese encargo que Dios nos ha hecho como iglesia. Hablando de un solo cuerpo, es esta gran comisión, ¿no?, de llevar la palabra del Señor a aquellos que no la conocen. Y este llamado a la vez nos presenta diferentes circunstancias desafiantes a nuestra vida, retos que debemos asumir para que este llamado que podamos vivenciarlas nosotros en nuestro diario vivir y en esta misión de encargo que Dios nos ha dado. Vemos también, vamos a leer para continuar en Génesis capítulo 12 versículo 1, dice, mientras que lo buscan en su Biblia, la que están del otro lado, si me quieren acompañar, Génesis 12. Pensemos entonces en cuáles son esos desafíos que Dios nos ha dado para que enfrentemos, o nos ha puesto para que avancemos a aquello que fuimos llamados. Génesis capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y te haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le había dicho. Este versículo particular me encanta porque Dios le hace un llamado a Abraham, pero en ese mismo llamado hay un desafío que Abraham toma, ese reto que tal vez para algunos de nosotros lo hemos tal vez vivenciado de alguna u otra forma,
dice la palabra, vete de tu tierra, vete de tu parentela y a la tierra que te mostraré, ¿no? Y cuando Dios nos llama a salir de un lugar, nos llama a salir de ese lugar de confort, normalmente vamos a un lugar desconocido, ¿no? Y eso desconocido nos genera miedos, incertidumbres, dudas tal vez, que van a ser esos desafíos que tenemos que enfrentar para que ese llamado sea cumplido en nuestra vida. Vemos acá en un ejemplo de Abraham y también vemos en esos mismos versículos que leímos la respuesta de Abraham, que me encanta, que dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. La respuesta a ese llamado que Dios le había hecho era el sí de Abraham. Dice, y se fue. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a enfrentar esos retos que Dios pone en este mismo llamado, ¿no? Abraham tuvo que dejar aquello que amaba para seguir a quien amaba, ¿no? Estaba Dios presente en su corazón y dijo, sí, Señor, yo dejo esto y realmente te sigo. Y vemos a lo largo de la vida de Abraham cómo Dios lo condujo a poder cumplir este caminar y cómo fue su vida, ¿no? Cómo se fue perfeccionando en la fe a través de las circunstancias que ha vivido. En esta comisión, esta tarea de nuestra comisión, debemos entender que no solo vamos a poder bendecir al otro, sino que también vamos a estar en plenitud nosotros, porque vamos a estar caminando en la voluntad de Dios, porque cumplir con la gran comisión es caminar en la voluntad de Dios. Y entonces cada vez que nosotros podamos cumplir esta comisión, va a haber en nosotros una alegría, un gozo, una plenitud que va a venir de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios, porque estamos viviendo el llamado de Dios para nuestra vida, más allá de este llamado particular que Dios tiene con cada uno de nosotros. La iglesia es llamada a poder alcanzar a otros para Cristo, ¿no? Pero como hablábamos anteriormente, en este caminar podemos tener dificultades, obstáculos, retos que asumir. Y lo vemos en la palabra como personajes bíblicos han tenido que enfrentar diferentes retos, persecuciones, han sido menospreciados, han muerto a causa del evangelio y diferentes circunstancias que han tenido que enfrentar. Y a pesar de eso, han continuado con este llamado. Así como Abraham, más allá de lo que había podido sentir en ese momento, él dijo, yo te sigo, Señor, y así fue y así lo hizo. Salió de ese lugar para poder cumplir el llamado, el llamado de Dios para su vida, ¿no? Entonces, entender nosotros que al recibir a Cristo en nuestro corazón, recibimos este compromiso con el Señor, que es poder anunciar las buenas nuevas, anunciar este mensaje de salvación para el mundo, ¿no? Vamos a leer entonces con 2 Corintios, me acompañan por favor, con 2 Corintios 6:3. Yo lo voy a leer desde la traducción viviente. Y habla justamente de estas dificultades que ha vivido Pablo, ¿no? Vamos a leer en capítulo 6, versículo 3. A partir del 3 lo leemos y dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre, demostrando lo que somos por nuestra pureza y nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad, el poder de Dios que actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, y sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores, nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado.
hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Hasta ahí el versículo. Y acá vemos cómo Pablo, a pesar de todo lo que ha vivido y experimentado, el fervor por amor a Cristo no ha dejado que él pueda apartarse de él y dejar esta responsabilidad que él tenía de llevar el mensaje a los gentiles. A pesar de que ha sufrido cancelaciones, golpes, él pudo continuar con esta misión que Dios le ha encargado de poder llevar su palabra. Reflexionar, quiero mostrarles ahora un pequeño video, parte de un video justamente que nos va a poder mostrar o visualizar, ampliar nuestra mirada sobre aquellas personas que están el día de hoy, no solo en el tiempo que han vivido estas personas, estos cristianos, sino que en el tiempo de hoy personas desde muchos lugares han y tienen que superar distintas dificultades y retos, distintas privaciones, como dice Pablo, por predicar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a asumir este reto como hijos de Dios? Veamos una parte del video. Te lo estamos pidiendo y agradeciendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos han dicho que nosotros no tenemos derecho de vivir aquí, que las cosas que tenemos, tierra, que ya no es de nosotros. Somos diferentes, ¿por qué? Porque no podemos participar ya en sus ceremonias, de lo que hacen ellos, entonces por eso nada más. Por eso nos sacaron. Sí fue muy difícil para los primeros creyentes y aún para los que ahorita se están convirtiendo. El Dios Jesucristo nos cambia todo, nos limpia todo, inmundicia, todo avaricia, todo odio, todo nos quita. Y además nos da su espíritu. Y ese es el que nos transforma. Valió la pena porque las cosas que se acaban, pues, pero Dios nos da que no se destruye, que no se acaba, una vida eterna. Somos el pueblo de Dios, Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vemos en el video cómo hermanos en Cristo están viviendo el Evangelio en otros lugares y cómo a pesar de ello la palabra en ellos se sigue proclamando, ¿no? Algunos son perseguidos, otros son menospreciados, otros son golpeados y así diferentes dificultades o retos o decisiones que tenemos que tomar y lo tomamos desde el día que decidimos seguir a Cristo. Entonces pensemos en cuáles son los riesgos que hoy Dios en tu vida y en mi vida nos demanda que podamos enfrentarlos, que podamos correr hacia eso, ¿no? Entendiendo también que va a ser Dios
que nos va a dar la victoria en Él. Somos en Él más que vencedores y sabemos que si Dios nos ha llamado, Dios tiene el poder también para ayudarnos, fortalecernos en todas las circunstancias, pero también tiene que tener una decisión de parte nuestra. Cuando decidimos seguir a Cristo, asumimos un compromiso, con ellos recibimos esa tarea de la gran comisión. Y más allá de este deseo de todo cristiano de poder predicar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y es el Espíritu Santo quien da ese mover para cada uno de sus hijos para poder hablar de aquel quien transformó nuestra vida. Pero más allá de eso, cuán necesario es para nosotros poder prepararnos para cumplir esta misión. Prepararnos en conocimiento, prepararnos también en espíritu. Hay una frase que leí que me gusta que dice: la pasión no quita la preparación. Entender que este amor por Cristo, más allá de que es sumamente importante amar primero a Dios o conocer a Dios, necesita que nos preparemos en conocimiento para estar listos para enfrentar lo que afuera pueda demandarnos a cada uno de nosotros. Aceptar en este proceso de preparación va a requerir de nosotros la responsabilidad de poder prepararnos y salir a este campo de batalla. Estar listos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida primeramente, entender que no hay caminos cortos para llegar o caminar en el propósito de Dios, no hay atajos que podamos escapar, sino que si lo hacemos estamos perdiendo gran parte de nuestra preparación como cristianos, como hijos de Dios. Este proceso de preparación va a requerir que seamos intencionales, que seamos conscientes de nuestros llamados y que seamos realmente, que estemos preparados, decididos, convencidos de quién nos ha llamado. La perseverancia es una de las cuestiones para la preparación, porque a veces comenzamos a prepararnos, ¿no?, en conocimiento, y tal vez a mitad de camino queremos bajar la guardia, ¿no? Pero sin embargo, esa perseverancia es parte de nuestra preparación. Entender que mientras nos preparamos, nuestra misión es continuar accionando, no simplemente prepararnos, sino que Dios en este proceso de preparación nos demanda a accionar, porque es en ese mismo accionar donde Dios va transformando nuestra vida, desde nuestro carácter hasta nuestra manera de pensar, porque vamos llenando de su conocimiento y su Espíritu Santo va moldeando nuestra vida para que podamos ser esos siervos que el mundo necesita escuchar hoy, y no simplemente desde una verdad a media, ¿no?, sino desde la completa verdad de Jesucristo. Su palabra dice: Él es la verdad y de Él debemos conocer. Difícilmente vamos a hablar de alguien o vamos a poder defender a alguien si no lo conocemos. Entonces es necesario que podamos conocer al Padre, que podamos conocer y entender, vivir conscientemente nuestro llamado, como les dije anteriormente. Hay una otra frase que dice, lo voy a leer, dice: si llega el momento cuando pensamos que sabemos todo, solo nos muestra que no hemos aprendido mucho. Cuando más aprendo, me doy cuenta que lo que conozco es muy poco. Nunca deje de ser humilde y siga capacitándose. A veces creemos que llega un cierto momento en nuestra vida cristiana que entendemos y hemos comprendido todo. Sin embargo, es necesario que continuemos, porque su palabra es viva y eficaz y siempre podemos y tenemos nuevas cosas que aprender, no solo textualmente desde lo teológico, sino también de nuestras experiencias de vida, porque son aquellas experiencias que van siendo parte de nuestra preparación, aquellos obstáculos o dificultades que mencionaba anteriormente, son parte de nuestra preparación, es parte de lo que Dios quiere transformar en nuestra vida. De qué manera nosotros vamos superando esas dificultades. Si lo pasamos 2 veces, lo hicimos de la misma manera, no lo hicimos.
Entonces cada una de esas cuestiones que podemos estar viviendo como hijos de Dios son parte de nuestra preparación como hijos para asumir la gran comisión. La misión de Dios y esta gran comisión de hablar de su palabra, que su palabra sea conocida, no se ha detenido, no se va a detener, pero la pregunta es: ¿qué parte ocupamos nosotros en este mover de Dios con respecto a la misión, ¿no? Si bien entendemos que este llamado es a la iglesia, hay personas que también son llamadas a misionar a diferentes culturas, ¿no? Y cuán más necesario va a ser para nosotros entrar a ese lugar que Dios nos ha llamado, estando lejos, porque necesitamos conocer, hay idiomas, culturas diferentes, hábitos diferentes que tenemos que aprender, pero no solamente eso, entender también que no siempre Dios nos va a llamar a otro lugar, sino que Dios nos llama a personas, no simplemente a lugares. Entonces, esa nación que Dios nos llama, tal vez en mi vida, sea mi vecino, sea en mi barrio, sea mi comunidad, sea mi familia, sea el lugar donde habite, no siempre significa o se trata de viajar a otro lugar, sino de poder cumplir este llamado, de anunciar a las personas. Somos llamados a anunciar a las personas el llamado, el mensaje de la salvación de Cristo, ¿no es cierto? Necesitamos poder ser nosotros los discípulos del Señor, ¿no? Si queremos discipular a otros, si queremos poder guiar a otros, necesitamos primero ser nosotros discípulos, porque difícilmente podremos cumplir con esa misión si nosotros no nos dejamos realmente discipular. En este discipulado o esta preparación no quiere decir que entremos, o no solo se trata de poder entrar en un curso y poder aprender sobre diferentes conocimientos, sino se trata de una transformación de vida, porque es la transformación en mi vida la que va a hacer esa preparación para poder anunciar las buenas nuevas, no solo como les decía, en conocimiento, sino también en carácter. Cada una de las facultades van formando lo que somos, y la respuesta de lo que damos en las circunstancias va a ser o va a representar a aquellos que realmente tenemos en nuestro corazón. Entonces, asumamos o invitarnos a aquellos jóvenes a la iglesia, a que podamos tomar esa responsabilidad de poder prepararnos y preparar a la iglesia entendiendo como el hermano que está al lado mío, que conozco, de poder sumarnos juntos en esta preparación sin dejar de accionar. Este tipo de preparación no significa que yo me tenga que sentar en una silla y simplemente estudiar, sino que yo pueda llevar conmigo el conocimiento a la práctica, ¿no? Evaluar aquellas cosas que hoy puedo tener, aquellas herramientas, aquellas habilidades que hoy tengo y aquellas que no tengo, para poder trabajar también en ese aspecto. Saber que este llamado no está en la iglesia para simplemente decir que vamos a una iglesia, sino que hay una iglesia para que podamos vivir en comunión con la iglesia. El discipulado, este proceso de preparación va a requerir de otras personas, de tu pastor, de tu mentor, de tu líder, para que pueda acompañarte y guiarte en este proceso. Va a requerir de otras personas que vos vivencies otros aspectos para poder experimentar en tu propia vida esos miedos también que tenemos adentro nuestros, o aquel carácter que tenemos que poder limar, o diferentes perezas, o lo que fueses. Siempre vamos a necesitar del otro en este tiempo de preparación. Y por supuesto, cuando hablamos de ser consciente de nuestro llamado, como les dije, poder entender que es nuestro Padre Celestial aquel que nos va a guiar y nos va a conducir a lo que Él tiene preparado para nosotros. Confiar en Él, pero realmente asumir nosotros ese compromiso como cristianos. Hay una palabra que está en Hebreos 12:14 que dice:
En realidad, a esas alturas ya debieron ser maestros, sin embargo necesitaban que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Este versículo nos muestra que cómo puede suceder que muchas veces recibimos las buenas nuevas, pero no las podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando empezamos este proceso de preparación, yo debo poder ser intencional en lo que Dios me ha llamado a hacer. Y si aún no lo sé que Dios me ha llamado a hacer, podemos leer en Mateo 28, que nos habla de poder predicar la palabra de Dios. Y en el caminar Dios nos va a ir conduciendo a su perfecta voluntad. Este tiempo era para reflexionar acerca de eso, a entender que necesitamos poder estar listos para ir al campo, como se le dice, al campo de batalla. A veces un soldado que no está preparado difícilmente va a poder enfrentar esta batalla. Entonces, prepararnos en conocimiento, prepararnos en espíritu, sabiendo que y entendiendo que es el Espíritu Santo que va a traer convicción a las otras personas, pero si yo no poseo o no tengo esta preparación, a veces se nos va a complicar poder defender algo sin conocerlo, ¿no? Como nos pasa a veces en el examen, cuando tenemos un examen y no hemos estudiado, difícilmente vamos a poder defender nuestro grano. Entonces, con la palabra de Dios a veces podemos ver algo similar, ¿no? Si no conocemos a nuestro Padre, difícilmente vamos a poder proclamar quién es y qué hizo en nuestra vida. Yo era católica anteriormente y lo hablaba porque simplemente era una costumbre, pero realmente Dios no habitaba en mi corazón, entonces era difícil para mí aplicar lo que hablaba. Y cuando entendemos que es necesario que Dios viva en nuestro corazón para poder aplicar los conocimientos y saber lo que Dios hizo en nuestra vida, ahí es donde decimos que el Evangelio transforma y cambia. Quería dejarles esta pequeña reflexión, que haya sido de muchísima bendición para sus vidas. Ha sido un tiempo de mucha reflexión también para la mía. Que el Señor los bendiga y puedan realmente poder entender y reflexionar juntos que cada uno de nosotros tenemos este llamado de la gran comisión. Y ahí, en el lugar donde vos estés, Dios te ha llamado y te ha alistado personas para que te acompañen en este proceso de preparación. Sin olvidar que, como les dije, de que continuemos accionando, ¿no? De llevando la palabra a aquel que lo necesita. Sea tu vecino, tu familia, donde Dios te llame, estate preparado. Que Dios te bendiga.